Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast Hablemos de Pro Bono del Centro Mexicano Pro Bono. Centro Mexicano Pro Bono es una organización sin fines de lucro encargada de gestionar y promover la labor pro bono en México, y esta temporada está enfocada a las y los microemprendedores y emprendimientos sociales. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema bastante complejo, que es el tema fiscal. Y para esto nos estarán apoyando nuestros invitados especiales de la firma Sánchez de Bani, Jorge López y Corina Lechuga. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y muchas gracias por aceptar esta invitación y por formar parte de esta iniciativa Pro Bono. Les agradecemos muchísimo su participación. Al contrario, muy contento de estar aquí, Fer. Pues para empezar, quisiera que nos comentaran un poco qué es lo primero que un microemprendedor debe de saber con relación a sus obligaciones fiscales. Pues mira, hay muchas cosas que hay que saber y hay mucha ignorancia al respecto, Fer, que es muy importante que se aclaren ciertos tabús, ciertas dudas en materia fiscal. Lo primero les diría que no hay que tenerle miedo a la materia, ¿no? La gente escucha impuestos y le tiene miedo, y hay una falsa creencia, y me gustaría empezar por ahí, ¿no? De retrasar cuando una persona está emprendiendo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales lo más posible, ¿no? Pretender que podemos quedar fuera del radar de las autoridades fiscales tanto tiempo como sea posible. Y eso, pues bueno, eso es un error bastante frecuente, y lo primero que hay que saber, entraremos a lo mejor un poquito más a detalle, pero es que desde el día 1 tienes que estar en cumplimiento, ¿no? O sea, no existen excepciones para no estar en cumplimiento. No existen montos mínimos para no estar en cumplimiento. Desde el momento en que se empieza un negocio, así lo inicies en lo personal o decidas constituir alguna sociedad para efecto de llevar a cabo el negocio, tienes que estar en cumplimiento de tus obligaciones fiscales desde el día 1, ¿no? Eso es, yo diría, lo primero y más importante que hay que saber. Eso de operar sin estar en cumplimiento fiscal, es decir, sin tener un RFC, sin estar declarando los ingresos, sin estar llevando a cabo las operaciones, sin emitir comprobantes. Eso simple y sencillamente estar fuera de la legalidad, y eso claramente es algo que no se recomienda, ¿no? No sé, Corey, si... Sí, y que probablemente el operar fuera de la legalidad, como menciona Jorge, pueda llegar a afectar a tu negocio en temas en comparación con otros negocios, y que hoy en día tenemos tantas fuentes de información y que incluso el SAT se ha modernizado en comparación con otros países, y lo vemos nosotros en comparación con otras jurisdicciones, que nos deja la información ahora sí que a distancia de un clic, que es muy fácil poderse informar. Claramente, si tenemos los recursos para podernos acompañar de un abogado, es mucho mejor, ¿no? Pero si no, la verdad es que hay bastante información y las mismas autoridades la ponen a disposición en la misma página, y sí sería recomendable, ¿no? Desde el inicio ver qué se requiere antes de iniciar. Perfecto, muchas gracias. Y justo, este episodio, esta temporada va dirigida a microemprendimientos, a emprendimientos sociales que muchas veces no tenemos, si no tenemos este acercamiento al conocimiento jurídico, ¿no? Entonces, para empezar un poco a dar estas bases, ¿qué es el Servicio de Administración Tributaria, el llamado SAT? No quiero ser muy técnico, pero es un órgano desconcentrado, básicamente es el brazo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encarga básicamente de la cobranza de los impuestos, ¿no? Es muy grande, tiene muchas funciones, pero su vocación principal es cobrar y administrar los impuestos. Entonces, cada vez que hacemos un pago de un impuesto federal, ¿no? Principalmente, y a lo mejor vamos a empezar a distinguir un poquito algo que puede ser importante. Hay impuestos federales e impuestos locales. En México los más importantes y los más recurrentes son los federales, es el ISR y el IVA, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado. También existen impuestos locales, o sea, cada estado puede imponer ciertos impuestos, pero por su monto no los quiero dejar de lado, pero sí es más importante enfocarnos al tema federal, ¿no? Y es el Servicio de Administración Tributaria quien administra y recauda de manera general estos impuestos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos el pago del impuesto sobre la renta, lo hacemos a la Federación a través de las cuentas que administra el Servicio de Administración Tributaria. ¿Cómo cobra los impuestos? Bueno, ¿cómo los cobra? Por regla general en México, los contribuyentes, es decir, los sujetos que realizan los negocios, quien emprende, quien recibe ingresos, tiene que declarar sus propios ingresos. Es decir, no viene el SAT y nos revisa antes de hacer el pago. Eso lo hace después. Primero es la persona quien tiene que calcular el impuesto, pagarlo voluntariamente, y después la autoridad puede revisar. ¿Quién revisa? Pues el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Es quien puede revisarnos si hicimos ese pago correctamente, o de plano, si no hicimos el pago cuando lo debimos haber hecho. Y si determina que el pago no se hizo correctamente,
tiene facultades de cobro coactivo. ¿Qué significa cobro coactivo? Se puede cobrar como decimos a lo chino, ¿no? O sea, no necesita ir a un procedimiento judicial, sino que directamente puede la autoridad, el SAT en concreto, realizar ese cobro. En resumidas cuentas, eso es lo que hace el SAT, administrar la recaudación y revisar que los contribuyentes cumplan adecuadamente. En sentido positivo, también lo que hace el SAT, tiene sus obligaciones, es dar publicidad a todas las obligaciones fiscales. O sea, el SAT se encarga también de que la gente conozca que tiene obligaciones fiscales y que las pueda cumplir, ¿no? Pero digamos, eso ya es una función accesoria. La principal es la de recaudación, ¿no? Perfecto. Que es el cobro. Justo en el episodio anterior vimos un poco la forma de constituir ya legalmente un emprendimiento, ¿no? A través de una sociedad anónima, una sociedad de acciones simplificadas. Y ya en este sentido, un poco hablando del SAT, ¿quién es quien debe registrarse ante esta autoridad? ¿El microemprendedor, la microemprendedora o el emprendimiento o ambos? Pues bueno, hay que distinguir, Depende. ¿no? Vamos distinguiendo. O sea, de entrada, hoy en día, una reforma reciente, si tienes más de 18 años, tienes que registrarte. Olvidémonos si hay emprendimiento o no. Tienes más de 18 años, tienes que registrarte, ¿no? El registro en el RFC, lo que conocemos como la clave del RFC, pues no es más que una clave de identificación para efectos fiscales, para efecto del cumplimiento. Y esa la tienes que tener. Otro mito, el hecho que tengas RFC no significa que tengas que estar pagando impuestos. Es un registro. Ahora, lo que detona el pago de los impuestos, ya después van a ser las actividades. ¿Quién más? Cualquier sociedad. O sea, si constituyes una sociedad, tienes que tener de esa sociedad el RFC, ¿no? ¿Qué pasa si yo no voy a hacer un negocio, sino solamente voy a ser el accionista de esa sociedad? Bueno, tienes que tener el RFC, ¿no? Primero, porque probablemente tienes más de 18 años. Y dos, porque vas a ser accionista de una sociedad. Y eso ya te pone la obligación de darte de alta. Si quieres, ahorita platicamos un poquito de los distintos tipos de obligaciones que tienes dentro del RFC, ¿no? Pero a lo mejor para ir tirando un poco los mitos, el tener un RFC no significa que necesariamente tengas que estar presentando declaraciones o haciendo pagos de impuestos. Eso deriva de otros supuestos. Igual, para recapitular, es tanto persona física como persona moral son quienes deben de tener este registro ante el SAT, ¿no? Persona física a partir de los 18 años y persona moral ya sí está constituido el emprendimiento como tal. Correcto. Si inicias un emprendimiento, porque puedes empezar un negocio antes de los 18 años, ¿no? Ahí también vas a tener que darte de alta, pero con otras peculiaridades, porque tú no tienes la mayoría de edad, ¿no? Pero si quieres, dejémoslo un poco así. Pero siempre pues, que se sepa que hay excepciones, ¿no? Y cada caso hay que investigar. Que no solo a los 18. Claro. No, y también dando un pasito para atrás, lo que mencionábamos también antes, lo que decíamos de perder el miedo es muy sencillo. Hoy en día te puedes dar de alta como persona física, inclusive en línea, teniendo nada más tu CURP. Hay ligas en el SAT en las cuales tú puedes meter tu información y automáticamente ya estás registrado. O sea, también no pensamos que el tener que hacer un registro es, ya tengo que hacer mi cita en el SAT, tengo que acudir. O sea, para una sociedad sí se tiene que hacer un trámite mayor, pero porque es una persona moral y hay que demostrar que hay una representación, etcétera. Pero para una persona física es un trámite relativamente sencillo y que se puede estar en cumplimiento relativamente fácil, ¿no? Siguiendo esta línea, ¿cuáles son los regímenes fiscales que hay? Y también, ¿cuál recomendarían ustedes que podría ser el mejor para un emprendedor? Mira, yo creo que antes de hablar de los distintos regímenes que existen, hay una pregunta bien importante y es, ¿cómo se hace el emprendimiento? ¿Lo va a hacer la persona directamente? Es decir, con título personal como persona física, o lo va a hacer a través de una sociedad. Hay temas fiscales relevantes a tomar en cuenta para tomar la decisión, pero no es lo único, ¿no? Hay temas de responsabilidad, hay temas que seguramente se pueden cubrir desde otras materias, ¿no? La decisión no necesariamente se tiene que tomar tomando exclusivamente el cumplimiento fiscal. Tomada esa decisión, es decir, el negocio lo hago en lo personal o el negocio lo hago a través de una sociedad, es que se vuelve relevante, sobre todo si lo hacemos en lo personal, saber cuáles son los distintos regímenes, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo hacemos a través de una sociedad, prácticamente son dos opciones, que es el régimen general y el régimen, el famoso RECICO para personas morales, ¿no? Que es el régimen simplificado de confianza. De ahí sale el acrónimo RECICO. Que son muy parecidos. Lo único que cambia en una persona moral, régimen general versus el RECICO, es el momento de acumulación, ¿no? Esto puede ser un poco técnico, ¿no? Pero básicamente el régimen de acumulación nos referimos a cuándo tienes que reconocer un ingreso. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si a través de una sociedad haces la venta de un bien, pero te pagan ese bien en un año. Okay. Tú ya facturaste la venta de ese bien.
El régimen de acumulación a crédito significa que desde que facturas tienes que reconocer el ingreso. Oye, no te han pagado, te van a pagar hasta el siguiente año, no importa. Ya devengaste ese ingreso y lo tienes que reconocer. El régimen a base de efectivo o a base de flujo de efectivo te obliga a reconocer solamente cuando te cobran, cuando recibes ya el pago de ese bien, ¿no? Dentro de las personas morales, el régimen general, por regla general, opera con el sistema de crédito, ¿no? Okay. Entonces, financieramente tienes que estar preparado para sobrar eso. Y el régimen simplificado de confianza te permite tributar a base de efectivo. En términos generales, siempre va a haber excepciones porque cierto tipo de sociedades, como las sociedades civiles, por cierto tipo de servicios, pueden funcionar con flujo de efectivo dentro del régimen general. Okay. Pero como ves, no son muchas las excepciones. De personas físicas, pues, Cori, creo que vale la pena que hablemos un poquito de los regímenes de las personas físicas porque sí hay mucha diferencia, claro, ¿no? Sí, a diferencia de las personas morales, como menciona Jorge, que básicamente tienes estas dos opciones nada más. Personas morales, las personas físicas, perdón, tienen sus ingresos de forma cedular. Esto es, tienen un régimen distinto dependiendo del tipo de ingreso que tú vayas a percibir. Entonces, dependerá mucho del tipo de ingreso que va a generar el tipo de emprendimiento. Tenemos el régimen de sueldos y salarios, tenemos el régimen de actividades profesionales y empresariales, tenemos el régimen de arrendamientos, tenemos el régimen de dividendos. Entonces dependerá mucho del tipo de ingreso que vas a percibir. Y bueno, también tenemos el régimen simplificado de confianza, que es un nuevo régimen igual que se generó para personas morales, para personas físicas. Nada más que a diferencia de personas morales, aquí sí trae unas tasas más benéficas que el de personas físicas general, donde la tasa general para personas físicas es una tasa progresiva que va hasta el 35%, y en este régimen es una tasa que va hasta el 2%. Okay. Sin embargo, esto es solamente para personas físicas que tienen cierto tipo de ingresos únicamente, que es por ingreso de rentas o por ingreso de actividades profesionales o empresariales, y que no sean superiores a 3.500.000 pesos en el ejercicio inmediato anterior. Si superas esta suma, pues ya no puedes estar como parte del reciclo. Pero para las personas que sí tienen un emprendimiento nuevo, por ejemplo, y que no esperan superar esta suma, pues es una buena forma de por lo menos tener cierto incentivo de estar en cumplimiento y saber que puedo estar pagando mis impuestos y que no necesariamente va a quitar parte de mi emprendimiento, ¿no? Yo quisiera resaltar que este régimen, la realidad, ha sido uno de los aciertos incluirlo, porque a ver, la tasa es muy chica, 2.5%, y cubre hasta 3.5 millones de pesos. Entonces, para un emprendedor en sus primeros años, puede ser que se quede dentro de este rango de ingresos y va a tener esos beneficios, ¿no? Que es el impuesto que va a pagar va a ser mucho más chico, el cumplimiento es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en impuesto sobre la renta tienes que tomar en cuenta ingresos y deducciones, ¿no? Es decir, cuánto percibes, pero también cuánto gastas, ¿no? Este régimen simplificado se aplica solamente sobre los ingresos, ¿no? Y aplicas esa tasa reducida. Entonces, digamos, el cumplimiento se vuelve mucho más sencillo. El control que tienes que tomar de tus deducciones es mucho más sencillo que si entras dentro del régimen general. O el régimen general refiriéndome a los otros regímenes, por ejemplo, de actividades empresariales. Que si tú realizas un emprendimiento, normalmente vas a caer en este régimen, ¿no? Okay. En donde vas a tributar o vas a pagar impuestos, el impuesto sobre la renta entre ingresos y deducciones, ¿no? Y bueno, creo que dejamos un poquito el impuesto sobre la renta de lado para mencionar también el cumplimiento de las obligaciones de IVA, ¿no? Que tampoco hay que obviarlo. Uh-huh. IVA es un impuesto que aquí, salvo que seas institución de crédito, que no es lo que estamos hablando, aquí sí funciona a base de efectivo, ¿no? Siempre. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que cobrar y pagar el IVA cada vez que se haga una operación y se liquide la operación. No se causa el IVA por el simple hecho de emitir una factura. Okay. Y hay que tener en cuenta que el IVA se causa prácticamente por cualquier enajenación de bienes, ¿no? Cualquier prestación de servicios o el otorgamiento de uso, por ejemplo, una renta que se cobre y que se realice dentro de México. Existe otro supuesto que es de importación, pero bueno, eso se paga en aduana y tiene una mecánica distinta. Es muy importante tener en cuenta que estamos obligados, al estar realizando esas operaciones ya dentro de un emprendimiento, a cumplir con IVA. Y me regreso un poco a los beneficios de estar dado de alta en el SAT y estar en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque esto viene muy ad hoc. El IVA que nosotros cobremos para nuestros clientes va a ser un IVA que ellos pueden recuperar vía el acreditamiento, ¿no? Es decir, ellos
todo contribuyente de IVA suma el IVA que traslada a sus clientes y le resta el que le trasladaron sus proveedores, básicamente. Y paga al fisco la diferencia. Entonces, el estar en cumplimiento verdaderamente te abre la posibilidad de poder entrar a un sector de clientes que están en cumplimiento y que no van a tener operaciones contigo si tú no estás en cumplimiento, si tú no les puedes dar una factura, si no estás pagando el IVA, ¿no? Entonces, pues creo que los beneficios son muy claros, ¿no? En cuanto a estar en cumplimiento en los dos impuestos, impuesto sobre la renta e impuesto sobre lo agregado. Y justo tocando un poquito estas obligaciones que tienen los microemprendedores, ¿cuáles considerarían que son las más relevantes, las que deberían de conocer sí o sí? Pues mira, de inicio lo que mencionábamos, ¿no? De estar registrado en el RFC, llevar la contabilidad, emitir los comprobantes, presentar declaraciones, pagar los impuestos. ¿no? Pagar los impuestos, eso es lo más importante. Y sobre todo conocer, hoy en día es muy sencillo ya darte cuenta cuáles son tus obligaciones, porque cuando te registras en el RFC, te registras con obligaciones y puedes hacer cambios dependiendo de cómo haya sido tu vida fiscal, déjame ponerlo así, ¿no? Entonces, desde alguien que empieza dado de alta por salarios, ¿no? Pues bueno, pues sabe que si no excede cierto número de ingresos de salarios no tiene ni que presentar declaración. Si excede cierto monto de ingresos, pues bueno, ya tienes, o caes en otros supuestos, presentes declaración. Pero después pensamos que pasaste de ser salario a emprender, ¿no? Y estás llevando a cabo directamente tu operaciones, por ejemplo, de prestación de servicios, ¿no? Da servicios de consultoría. Bueno, pues cada vez que prestes un servicio vas a tener que emitir una factura, ¿no? Y vas a tener que llevar contabilidad. ¿Qué vas a llevar en esa contabilidad? Pues el registro de tus ingresos y de tus gastos, ¿no? Y eso lo tienes que tener a conservación, lo tienes que conservar y te lo tienes a disposición de la autoridad fiscal durante 5 años, ¿no? Y después tienes que presentar declaraciones. ¿Cada cuándo? Bueno, pues depende del régimen en el que estés. Puede ser que estés en reciclo, entonces no tienes que estar presentando declaraciones cada mes, sino cada trimestre. Oye, puede ser que esté en el régimen general, bueno, entonces hay que hacerlo cada mes, ¿no? ¿De qué? De IVA y de renta. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Bueno, cuando te das de alta y te incluyes en este régimen, hay un listado de todas las obligaciones que tienes que cumplir. Y hoy en día todo está tan sistematizado que si no lo haces, te va a llegar un recordatorio y te va a decir, no has prestado tu declaración, ya se te pasó la declaración. Entonces, ya no es tan complicado ni tan oculto, ¿no? Ni tan difícil de saber cuáles son las obligaciones. En términos generales, resumámoslas en esas, ¿no? Estar de alta en el RFC, llevar contabilidad, presentar declaraciones. La declaración va de la mano del pago. Y eso nos podemos dar perfectamente cuenta dependiendo del régimen en el que estemos, ¿no? Y yo agregaría también, de ser posible, y no todo el mundo está obligado a, pero darte de alta en el portal del SAT, dejar tus datos, puedes dar de alta tu correo electrónico, puedes dar de alta tu celular, para que cualquier notificación, cualquier mensaje que te llegue, puedas tú tener acceso a y no tengas que estar obligado a que si yo no me meto en mi buzón tributario a estar revisando que tengo una notificación, puedas estar enterado, porque la verdad es que objetivamente en México nos hacen bien fácil el estar enterado en nuestras obligaciones fiscales, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que todo es mediante papel, que te llega una carta de correo físico y si tú no estás en tu dirección no te enteras, que la verdad es que sí deberíamos estar todos en cumplimiento. Mencionaban un poco estas ventajas de estar dado de alta en el RFC, un poco relacionado al ISR y al IVA, y que también pues tus clientes puedan hacer ciertas transacciones contigo, ¿no? ¿Hay algo adicional, algún incentivo, algo por lo cual los microemprendedores que nos estén viendo ahorita se animen a estar en esta formalidad? Pues mira, uno es el incentivo y otro es el miedo también, ¿no? O sea, me gustaría decir qué pasa si no cumples, ¿no? Hablamos del SAT y qué era el SAT y digamos que el SAT tiene las facultades o la atribución de recaudar y que para hacer eso, pues primero cada quien unilateralmente va y cumple, ¿no? Si no cumples, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, primero, pues el SAT puede llegar a revisarte. ¿Y qué pasa si te revisa y se da cuenta que no cumpliste? Bueno, pues te va a cobrar lo que debiste haber pagado, ¿no? Pero no solamente te va a cobrar eso, ¿no? A eso hay que sumarle actualización. ¿Qué es la actualización? Pues la aplicación de la inflación, ¿no? Entonces pensamos que pues, yo debe haber pagado 10 pesos hace 2 años. Entonces nos va a cobrar los 10 pesos más la actualización que se va a generar esos 10 pesos de hace 2 años a hoy, más recargos, que es como un interés moratorio, que son bastante altos, y además nos puede poner multas que pueden ir del 55 en adelante por ciento, ¿no? Entonces, si debías 10, probablemente cuando el SAT te revise y vea que no pagaste esos 10, pues ya no debes 10, debes 20, ¿no? Se puede ir al doble o inclusive más del doble. Entonces, eso no es el mejor incentivo, es que no te pase eso, ¿no? Que desde el inicio estés en cumplimiento, ¿no? Ahora, como beneficios, pues bueno, el estar dentro de la formalidad
decíamos, te abre la posibilidad, uno, que puedas tener una cuenta de banco sin ningún problema, que puedas tener acceso a clientes que no van a operar con alguien que no esté dado de alta y pues la tranquilidad de poder dormir tranquilo y que no va a pasar lo que acabamos de describir, ¿no? Justo ya un poquito para terminar, ¿qué recomendación les darían ustedes a las y los microemprendedores en materia fiscal? Que es algo que sin duda deberían de conocer, que no se les debería de pasar. Yo diría, infórmense, como decía de un inicio, si no está dentro de sus posibilidades contratar a un abogado de inicio, es bien fácil informarse, la página del SAT es muy accesible, tiene toda la información, como decía Jorge anteriormente, con que tú te registres, te dan un listado tal cual de todas las obligaciones que tú tienes que cumplir, te dan toda la forma de accesar, de que te lleguen notificaciones, de que te enteres por teléfono, de que te enteres a tu correo. La verdad es que te dan todas las posibilidades para que no estés en una posición de incumplimiento. Es simplemente tratar de estar informados. La información, yo coincido con Cori, la información es muy importante y que no le tengan miedo a cumplir, ¿no? O sea, hay veces que pareciera ser que la gente parece extraño, pero debería dar más miedo en no cumplir, ¿no? Si lo vemos, si estamos informados, nos vamos a dar cuenta luego que debería dar más miedo el no cumplir. Regresándome un poquito, antes de empezar a grabar este podcast, estábamos hablando también del buzón tributario. Y justo creo que aquí ya lo empezaba a tocar un poco Corina. No sé si nos quieran contar un poquito más de cómo funciona, para qué sirve, por qué lo necesito. Pues mira, básicamente es una herramienta que abrió el SAT para tener una comunicación directa con el contribuyente. Para poder acceder al mismo necesitas tener tu firma electrónica, que es, cualquier persona la puede ir a sacar, tienes que ir a acudir a una cita al SAT. Te van a tomar tus datos, unos datos biométricos, consta de 2 archivos electrónicos y una firma alfanumérica que tú pones, que tú eliges, ¿no? Básicamente con esa firma tú entras al portal del SAT, tú vas a poder recibir notificaciones de parte del SAT y tú vas a poder acceder a ciertos servicios adicionales del SAT que no puedes acceder si tú solamente tienes la contraseña privada normal del SAT, ¿no? Que es la CIEC. Entonces, a través de eso tú puedes solicitar, por ejemplo, trámites de devoluciones, puedes solicitar otro tipo de trámites y tienes una comunicación constante con el SAT que te facilita muchas cosas. Pues muchísimas gracias, Jorge, Corina. Ellos son socios industriales de la firma Sánchez Devanny y les agradecemos tanto a ustedes como a la firma por esta disposición de estar aquí el día de hoy con nosotros para platicar a las y los microemprendedores sobre este tema fiscal que a veces pues nos resulta complicado, pero como están diciendo es algo ideal y que tenemos que estar al corriente de nuestras obligaciones. Entonces agradecerles su participación, la disposición pro bono y pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y a todas y todos los que nos están viendo, les recordamos que a través del Centro Mexicano Pro Bono, si tienen alguna duda, alguna solicitud de asesoría legal gratuita, se pueden acercar a nosotros para que podamos enlazarlos con firmas que están dispuestos a prestar estos servicios legales de forma gratuita. En nuestra página web hay herramientas de temas fiscales, corporativos, de propiedad intelectual, para que también puedan acceder a ellos de forma completamente gratuita. Muchísimas gracias por estar viéndonos y pues sigan al tanto de los siguientes episodios de Hablemos de Pro Bono. Muchas gracias.